Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Presentando Crisis Pokerus. Es mi primer creepypasta, y toda la inspiración que saqué para hacerlo se lo debo a la historia Un mundo lleno de Pokerus de Anotergamer 5, si les gusta denle manita arriba y comenten. Bueno, sin más preámbulos empecemos. El ser humano. Una de las creaciones más maravillosas de este mundo, y a la vez la más destructiva. Ha buscado controlar la naturaleza desde hace tiempos inmemorables para su beneficio, sin importarle el daño ocasionado a esta misma, o a los Pokémon, con tal de llegar a este fin. Velamos por nuestros propios intereses. Codiciamos el poder tanto como el poder para imponernos sobre otros y el control para no tener oposición alguna. Lo que nos diferencia de los pacíficos seres, que son los Pokémon, es esa sed de querer dominar todo lo que nos rodea tan solo, para hacernos la vida más fácil. Es nuestra naturaleza. Al final, nos consumimos a nosotros mismos. Capítulo 1. Oscuridad. Allí estaba yo, perdiendo el tiempo en la televisión. Era interesante ver cómo los entrenadores más fuertes retaban al alto mando, sus Pokémon luchaban casi a la par y la demostración de poder era increíble, sin duda estaban en otro nivel. Demanda mucho esfuerzo y dedicación poder llegar tan lejos. Pero me imagino que todos los entrenadores que pierden salen de allí con un mal sabor de boca por no haber ganado. Mi nombre es Alexander, pero todos me dicen Alex, tengo 16 años y no me considero un entrenador porque no se me dan muy bien pelear, pero cuando me retan no puedo negarme aunque la mayoría de veces acabe perdiendo. Solo tengo 3 Pokémon. Un Purloin que me habían regalado hace un año, el cual nunca me gustó guardar en su Pokéball, un Lotad que había atrapado en un estanque en un parque cercano y un Deino que de casualidad atrapé en una excursión que hice hacia la montaña. Debo decir que fue mi mejor captura, pues su última evolución es Hydreigon, un Pokémon realmente fuerte, aunque creo que nunca lo veré en esa etapa pues rara vez me hace caso. Y justamente ahora los 3 estaban durmiendo a mi lado. Cambié de canal porque como siempre el retador perdió y no pudo llegar a enfrentar al campeón de la liga. Buscando entre los canales me detuve en las noticias. Nuevamente anunciaban problemas en las grandes ciudades. Todos los días veía protestas, injusticias y ese tipo de cosas, pero ese día fue diferente. Se reportaban casos de Pokémon atacando violentamente a las personas y a sus iguales, y como siempre las autoridades decían que todo estaba bajo control porque los Pokémon problemáticos habían sido puestos bajo vigilancia y estudio. Sí, cómo no. Lo que esos malditos de seguro hacen es encerrarlos y experimentar con ellos. Así se evitan problemas y gastos innecesarios. Me cansé de tanta tontería, luego de ver varios reportajes sin sentido. Apagué la televisión y sin despertar a mis compañeros fui a dar un paseo. Varios días pasaron así, reportando casos cada vez mayores, incluso una vez escuché que el Pokémon había llegado tan lejos que hirió gravemente a su entrenador. Pero yo estaba un poco tranquilo porque vivíamos en una zona un poco apartada de las grandes civilizaciones, y aquí la vida era pacífica. Demasiado diría yo. Nuestro gimnasio Pokémon casi siempre pasaba cerrado y si alguna vez tuviste la suerte de entrar, el líder era tan débil que hasta un Magikarp podía ganarle. Nunca pasaban cosas interesantes. Y el mayor escándalo que lograban escribir los periódicos locales era acerca de unos ladronzuelos que robaban en pequeñas tiendas. Hablando de mí. Era como cualquier adolescente, tenía amigos normales, estaba enamorado de la chica más linda de mi clase, mis calificaciones eran las de alguien promedio. Tenía mi rutina diaria de ir al colegio, aburrirme en clase, hablar con mis amigos, combatir un poco en el receso, volver a casa, comer mucho, salir a pasear o ver televisión, hacer mi tarea, jugar en mi computadora y dormir. Demasiado normal a mi parecer. Pero en cierta semana de abril las cosas en la comunidad se volvieron más extrañas en sí. Primero empezaron con boletines informativos advirtiendo acerca de que la cifra de los Pokémon con lo que ellos denominaron como rabia, había ascendido significativamente.
Pedían a los televidentes mantener a los Pokémon guardados en todo momento para evitar que otro Pokémon contagiado le hiciera daño y así expandir el mal, pero como en mi ciudad no habían aparecido casos aún, no le tomé mucha importancia. En la tarde salí a pasear por el parque, dando unas cuantas vueltas me encontré con mis mejores amigos, Elizabeth y Brandon. Los tres éramos amigos desde la escuela, casi siempre hacíamos las cosas juntos y nos apoyamos en todo lo que podemos. Nos juntamos y conversamos acerca del colegio, de nuestras situaciones amorosas, de las bromas que hacemos, entre otras cosas. Hasta que Eli mencionó a los Pokémon infectados. Hubo una pequeña pausa hasta que empecé a hablar acerca de lo que había visto en los noticieros y Brandon hizo unas cuantas bromas de eso haciendo referencia a que los aliens les lavaron el cerebro a los Pokémon y esa era la causa de su comportamiento. Luego de una charla un poco intensa, nos retiramos a nuestras casas con mucha hambre. De eso no había nada más destacable en aquel día. Pasaron unos cuantos días más, y muchos militares empezaron a hacer presencia, movilizándose de un lado al otro. Acordonaron las carreteras de entrada y salida del pueblo, diciéndonos que se les reportó casos de Pokémon infectados en el enorme bosque que estaba a las afueras, y lo que menos querían en ese momento era que se esparciera más, por lo que, según nos dijeron, los altos mandos habían mandado a grupos armados a resguardar las ciudades que presenten casos de rabia potencial. Según ellos nos protegerían, pero yo más bien sentía como si nos estuvieran acorralando. 2 días después se reportó el primer caso de rabia dentro del pueblo, pero afortunadamente lo habían controlado. Supuestamente habían puesto en cuarentena a aquel Pokémon, pero como mis amigos y yo queríamos ver lo que pasaba con ellos luego de infectados, intentamos colarnos en el campo de los militares. Nos descubrieron y nos amenazaron con llamar a nuestros padres si no salíamos de allí. Antes de irnos, estoy muy seguro de haber escuchado disparos en una de las tiendas más grandes. Y aunque no apoyo que maten a los Pokémon, si lo hacen por bien nuestro no podría discutirlo. Aunque suene inhumano y egoísta. En la madrugada de un lunes, nos enteramos de que habían arrestado al líder de gimnasio por haber experimentado con sus Pokémon. Eso fue algo que no creía, pues así no estuviera hecho para ser líder, denotaba mucho amor por sus compañeros y sería incapaz de hacerlo. Me hubiese gustado hablar con él para saber si era cierto de lo que se le acusaba. Desde este punto las cosas empeoraron. Esa misma tarde llegaron muchos más militares, nos avisaban que todos debíamos quedarnos en nuestras casas hasta un nuevo aviso. Explicaban a la gente que era una orden del gobierno, pero por las noticias no pasaba nada referente. Nadie podía salir de casa y nuestros Pokémon tampoco. Con excepción de una persona por familia que saliera a comprar alimentos y otras cosas básicas. 3 días después los reporteros documentaban que en las principales carreteras de acceso a la ciudad se daba un conflicto armado. Minutos después se cortó la señal. Grandioso. Es como si quisieran dejarnos con la expectativa de qué diablos sucede, porque aparte de eso las líneas estaban caídas debido a que muchas personas intentaban llamar en ese momento. El internet también estaba saturado. Vaya mierda, tendría que quedarme en casa todo el día hasta que nos dijeran lo contrario. Mi vecino, que también era un buen amigo mío, me invitó a colarme en su cuarto para jugar un poco. Me pasé por la ventana evitando que los militares que custodiaban la cuadra me vieran. Ya en su habitación me dijo que había encontrado unos cuantos videos de miedo y quería mostrármelos. Como no era ningún gallina, acepté y comenzamos a verlos. En el primero aparecía un Pokémon que estaba con heridas muy fuertes, sangraba mucho y luego de unos minutos parecía haber muerto. El entrenador gritaba y lloraba, el camarógrafo le sugirió alejarse pero no le hizo caso. Pasados unos momentos aquel Pokémon que supuestamente había muerto comenzó a reaccionar y le mordió el cuello a su entrenador, la persona que grababa tiró la cámara, y ahí acabó el primer video. En el segundo aparecía alguien grabando a un Pikachu comiéndose a un Rattata. El tipo le lanzó una Pokéball, intentando capturarlo creo, pero no dio resultado. Enseguida el Pikachu escapó y empezó a perseguirlo. Así acababa el segundo video. El último me puso los pelos de punta, mostraban a varios Pokémon recluidos en 2 celdas diferentes, en la primera les administraban varias sustancias y estas parecían dar diferentes efectos. Era horrible, sus cuerpos convulsionaban hasta que caían muertos. E igual que en los anteriores videos, volvieron a la vida y actuaban salvajemente.
Quien fuera el maldito que controlaba eso, abrió la puerta y los dirigió a la segunda celda donde estaban los Pokémon sanos. Los atacaron hasta matarlos. El proceso se volvió a repetir. Así acababa el tercer video. Le pregunté cómo había conseguido semejante barbaridad, y me respondió con que los había descargado mucho antes de que la internet colapsara, puesto que un usuario de un blog los subió queriendo revelar que los ataques Pokémon eran peor de lo que nos hacían creer. Empezamos a hacer varias teorías sobre qué pudiera ser, como una forma de pasar el tiempo. Hasta que mi amigo mencionó la palabra zombie. Me reí un poco, pero si lo ponemos así puede que tenga un poco de lógica, puesto que, según lo que vimos, los Pokémon muertos regresaban a la vida. Me estaba empezando a incomodar y dejamos ese tema de lado. Para borrar un poco lo fuerte de esos videos le propuse jugar un poco. Llegó la hora de comer y volví a mi habitación. En la cena mis padres hablaban de que todo en la ciudad estaba alborotado y una mayor afluencia de militares se notaba. Luego de comer subí a mi cuarto y preparándome para ir a dormir, el escandaloso vuelo de los helicópteros me hicieron asomarme por la ventana. Nuevamente pasó por mi cabeza la palabra zombie. ¿Y si los están combatiendo? Pensé. Reí al darme cuenta del tipo de tontería que estaba pensando. Pero aún así no pude dormir a gusto esa noche. Pasado un día más, volví a colarme en la casa de mi vecino y pasamos toda la mañana jugando videojuegos. Luego una sirena empezó a sonar por todo el lugar. Si no mal recuerdo, nos advirtieron que cuando sonara dicha sirena todos deberíamos reunirnos en un punto central del barrio. Me despedí con la confianza de que volvería a ver a mi amigo. Regresé a casa y apenas entré por la puerta mi madre me dijo que empaque mis cosas rápidamente. Intenté preguntarle por qué, pero solo me dijo que no me preocupara, que solo iríamos de paseo unos cuantos días. Había visto todas esas cosas. Ahora concordaba. Era obvio que se referían a el contagio. Pero para no preocupar más a mi madre, le seguí el juego y un poco inquieto, me dirigí a mi habitación a prepararme. En lo que arreglaba mi mochila y daba de comer a mis Pokémon quise llamar a mis amigos a preguntarles si lo mismo pasaba en sus casas y si era así qué tal estaban llevando todo este asunto, pero las líneas seguían caídas. Mientras intentaba contactar con ellos llegó mi padre diciendo que el vehículo estaba listo. Entonces no tuve más remedio que darme por vencido. Pensé que tal vez saliendo de la ciudad podría comunicarme con ellos. Guardé a Deino y a Lota. Purloin saltó a mi hombro y salimos, dejando atrás todo lo que había conocido hasta ese momento. En el camino podía ver muchos más camiones militares. Ahora le pregunté a papá qué es lo que pasaba, y con un suspiro entrecortado me respondió que habían dado orden de evacuar la ciudad inmediatamente para supuestamente llevarnos a un lugar seguro en la costa, pero que no sabía nada más que eso. Nuevamente revisé mi celular pero seguía sin señal. Luego de un buen tiempo de viaje, llegamos a un estadio y papá se separó de nosotros porque tenía que ir a tramitar algunas cosas, había militares y mucha gente subiendo a helicópteros en una fila enorme, por un altavoz nos ordenaban guardar a nuestros Pokémon para evitar contratiempos, me vi obligado a guardar a Purloin en su Pokéball, diciéndole que solo sería un momento, dijeron también que nos evacuaban porque una central química de la ciudad podría explotar. Pero qué idiotez. Si todos sabíamos que aquella central había dejado de funcionar hace como una década, no era tan ingenuo como para creerme eso, así que solo me limité a encontrar alguna pista que me dijera exactamente qué sucedía. Y efectivamente logré oír la radio de uno de los oficiales, lo que escuché me dejó un poco asustado. Le informaban que la parte sur de la ciudad había colapsado y que los puntos de evacuación también se habían perdido, que solo unos pocos helicópteros habían logrado salir de allí y unos cuantos camiones, con lo que restaba de gente, se dirigían hacia nuestra ubicación. Me hice un millón de ideas en mi cabeza. Mientras estaba perdido en mis pensamientos, un soldado nos llamó para acercarnos a un control, nos pidió que dejáramos las Pokéballs que tuviéramos en un raro contenedor, con recelo las coloqué y al parecer las analizaron, pero no encontraron nada. Se supone que los revisaban por esa dichosa rabia. Me pidieron que tampoco los sacara durante el vuelo, por cuestiones de seguridad. No me quedó más que obedecer. Nos dejaron pasar y papá ya se encontraba allí, entonces abordamos. Gracias a que no había dormido bien la noche anterior me empezó a dar sueño.
Me apoyé en el hombro de mamá y ella acariciaba mi cabeza como arrullándome. Entonces cerré mis ojos. Me puse a pensar acerca de lo que pasaba. Me estaba dando la ilusión de que eso podía ser superado, de que era algo pasajero. También me preguntaba qué sería de mis amigos, dónde podrían estar. Había tantas cosas que me intrigaban. Desperté por un gran estruendo y le pregunté a papá qué pasaba y él solo me dijo que me mantuviera en mi asiento, y mamá me abrazó muy fuerte, asomé la cabeza por la ventana y una gran explosión hizo que abriera mis ojos de par en par, lo que parecía un campo de guerra se encontraba debajo de nosotros, toda la ciudad era un completo caos y varias explosiones surgían de ella, pero se veía que unas personas disparaban contra los militares. ¿Eran terroristas? En el aire también disparaban contra Pokémon voladores, ¿acaso eran de los tipos de abajo? ¿Qué hacen atacándonos? ¿Acaso están locos? Por la radio avisaban que la zona de evacuación del estado había caído. Varias personas no lograron ser evacuadas. Nuevamente otra explosión ocurrió cerca de nuestra posición y pude ver que un Pokémon salía de ella y se dirigía hacia nosotros, por su forma pude ver que era un Aerodactyl, pero era un poco extraño. Parecía como si tuviera rocas de armadura. Inmediatamente se lo advertí a mi padre ya que cada vez se acercaba más rápido y él nos dijo a todos que no entremos en pánico, pues estábamos asustados. Con solo un golpe de sus alas derribó a 2 helicópteros, los soldados le disparaban pero no parecían hacerle nada, pues su coraza de piedra era muy resistente. Mi padre, que era un buen entrenador, sacó a su Skarmory y le pidió que ayudara a pelear contra los Pokémon que nos atacaban. Nos dijo que se enfrentaban a la mega evolución de Aerodactyl. De cierta manera se me hacía genial verle en esa forma, pues no es algo que se vea todos los días, pero volviendo a la realidad, estaba haciendo trizas a nuestra flota, ya que hizo caer a uno más. Luego de haber derrotado a los Pokémon de enfrente, el Skarmory de papá, junto con otros Pokémon tipo volador de los soldados le hicieron frente, pero aún así no podían hacerle nada, tenía un tono rojo sangre en sus ojos y parecía en verdad enfurecido, con un golpe aéreo derrotó a varios, pero parecía que se había cansado de pelear. Tomó a un Pidgeotto que le estaba atacando y se lo devoró vivo, lo mismo hizo con los demás. No podía creer lo que veía, parecía estarse dando un festín. Mi madre me tapó los ojos para no ver tal cosa, pero le pedí que por favor me soltara, tenía la certeza de que no podría hacerle daño a Skarmory, pues su cuerpo era hecho de acero. Estaba equivocado. Peleó valientemente, pero en un mal movimiento el Aerodactyl lo agarró de un ala y se la arrancó. Sus gritos eran desgarradores. Papá trató de devolverlo a su Pokéball, pero fue tarde. Luego de arrancarle la otra ala. Con esas grandes fauces le arrancó la cabeza. Ese maldito estaba desmembrando a Skarmory parte por parte, ignoraba su acero y se comía su carne. Mi padre gritaba frenéticamente y todos estábamos en shock. Al terminar de comerse a nuestra última esperanza fijó su mirada hacia nosotros. Tenía algo parecido a un tatuaje en uno de sus ojos. Claramente se notaba que estaba endemoniado y hambriento, empecé a llenarme de miedo, si sacaba a alguno de mis Pokémon sería como darle un bocadillo. Se acercaba despacio, como disfrutando nuestra desesperación. Sin darnos cuenta apareció un Noivern por la parte posterior y mordiéndolo de un brazo arrastró a uno de los soldados que nos cubría hacia afuera, donde procedió a devorarlo, y nuevamente intentó entrar, pero el otro soldado le disparó en la cabeza, no lo mató pero impidió que se acercara, al ver que por el momento no podía atacarnos fue hacia donde los otros. Solo Aerodactyl nos estaba rodeando. Batió sus alas con gran fuerza contra el helicóptero y lo desestabilizó mucho. Noivern había hecho que 2 helicópteros más cayeran. Las personas que intentaban salvarse usando el paracaídas eran asesinadas inmediatamente. Solo quedábamos nosotros. Entonces, mis padres, con lágrimas en los ojos me abrazaron, me dijeron que me amaban mucho y que siempre fui su felicidad. Fue la última vez que pude estar con ellos. Mi madre sacó a su Pidgeot y le dijo que me sacara de allí, yo no podía irme sin ellos, mi padre me miró fijamente y me pidió que confiara en él, me dio unas instrucciones rápidas de qué hacer cuando llegara a tierra. Uno de los soldados empezó a disparar con una gran metralla hacia Aerodactyl, para así poder crear una distracción para mí.
No quería hacerme a la idea de abandonarlos, pero me dijeron que no era momento de portarme terco. Grité y los abracé tan fuerte como pude, diciéndoles que los amaba y que los extrañaría todos los días de mi vida. Entonces en el único chance que tenía salté y Pidgeot me atrapó, regresé a ver al helicóptero y vi a mis padres despidiéndose de mí con una sonrisa. Entonces el Wyvern volvió, entró en la cabina y despedazó al soldado. El aerodáctil aprovechó que ya no lo estaban molestando para entrar en la cabina del piloto. No quise ver cómo se devoraban a mis padres, así que cerré fuertemente los ojos y empecé a llorar. Pidgeot también estaba triste. Pero ahí no acabó todo. No podíamos bajar en esa zona pues era tierra hostil. Luego de volar varios minutos vi el bosque a lo lejos, podríamos bajar allí. Un golpe aéreo casi nos hace caer. De la nada un Fearow nos estaba persiguiendo. Pidgeot intentó acelerar, pero él no le dejaba, empezó a atacarlo sin parar, lo hirió varias veces y como daño colateral también me hirió un poco a mí. Con varias maniobras intentamos librarnos de él. En otro intento por tumbarnos utilizó un ataque con su ala. Pero con un gran giro Pidgeot pudo crear un tornado que contrarrestó el ataque. A consecuencia de que las ráfagas de aire eran muy fuertes, el Fearow hizo un pico taladro y penetró en la barrera de viento, no pudimos esquivarlo y Pidgeot recibió un fuerte impacto. Una de las alas del Fearow me dio y perdí el conocimiento. Poco a poco fui abriendo mis ojos. Mirando alrededor, había tenido una gran caída en el bosque. Pero parecía que las ramas de uno de esos grandes árboles la amortiguaron. Tirado en el suelo miré alrededor buscando señales de Pidgeot. ¿A dónde fue a parar? Si estaba herido no pudo llegar muy lejos. Melancólico recordé lo que pasó. Lloré por la gran pérdida que había sufrido. Pero, aunque me doliera mucho no podía quedarme allí. Me empecé a levantar y mi cuerpo me dolía horriblemente. Tratando de reincorporarme recogí mi mochila y me dio un escalofrío al darme cuenta de que estaba rota. No puede ser. Casi todo lo que tenía se había perdido, lo único que quedaba era la Pokéball de Deino, una botella de agua, un abrigo y un libro que había guardado. La mochila debió haberse roto cuando ese Fearow nos atacó. Entonces Purloin y Lotad pueden estar en cualquier parte, si tengo suerte sus Pokéballs debieron haberse destruido y ellos se liberaron. O tal vez Pidgeot los pueda encontrar y a su vez yo a ellos. Di un vistazo rápido por los alrededores pero no vi nada, el sol se estaba poniendo y aún no me recuperaba del todo como para buscar más allá de donde estaba. Siguiendo las instrucciones de papá, decidí probar suerte intentando que Deino me orientara hasta algún lugar en donde pudiéramos pasar la noche. Entonces lo saqué y apenas estuvo afuera saltó a mí, me tumbó y me lamió toda la cara. Yo, adolorido y todo, no podía evitar abrazarlo, pues es la primera vez que se comportaba así. Debió haber escuchado todo lo que pasó. Entonces nuevamente hice un esfuerzo para levantarme y le intenté explicar la situación, era muy inteligente y enseguida captó lo que quería. Abrí la botella de agua y ambos bebimos un poco. Deino se tomó su tiempo y percibió algo en las cercanías, entonces empezamos a caminar y encontramos las pociones que había empacado, pero la mayoría estaban rotas, y solo 2 podían usarse aún. En la escuela me dijeron que en un caso de emergencia podíamos usar los objetos de curación Pokémon sobre nosotros. Pero que en cada persona el efecto variaba. Sin dudarlo roció sobre las heridas y estas me ardieron como el demonio un buen tiempo. Pero al final mejoraron bastante. Seguimos un tramo más y encontramos un camino, que se me hacía conocido pero no del todo. Todo el bosque estaba en completo silencio, era extraño. Ningún Pokémon o ser humano, creo que de cierta forma era algo bueno, ya que no nos encontraríamos con el peligro. No encontrábamos nada más, le trataba de insistir a Deino a que se enfocara en sus compañeros pero no podía localizarlos, la ansiedad estaba dominándome cada vez más. Nos estábamos cansando y faltaba como hora y media para que anocheciera. Llegamos a la caseta de un guardabosques y al abrir la puerta casi vomito al ver a un oficial sin medio cuerpo. Deino también se asustó y se escondió detrás de mí. Quería salir pitando de allí pero me percaté de que había un mapa y una radio en una mesa cercana. Y en la mano de aquel cadáver un arma.
Buena suerte tal vez. Pasando por el charco de sangre los agarré y los revisé. La radio funcionaba pero nadie respondía cuando intentaba contactar con alguien. El arma tenía sus balas casi completas. Parece que aquel oficial no pudo utilizarla a tiempo. Escuchamos un fuerte rugido afuera y nos escondimos. Me asomé a la ventana y vi que era un Ursaring con los colmillos y el pelaje ensangrentados. Se quedó por un buen rato como buscando una presa y al no ver nada volvió al bosque. Antes de salir me puse a examinar un poco el mapa y me alegré mucho al saber que efectivamente era una zona conocida para mí, pero que no recordaba porque hace años que no lo recorría. Solo nos quedaba caminar un poco más para orientarme completamente, pero si seguíamos el camino nos demoraríamos mucho, así que decidí utilizar un atajo que estaba marcado en el mapa. Salimos lo más rápido que pudimos y entramos a dicho atajo. El pasar por en medio de los arbustos era molesto y las pequeñas ramitas agarraban mi ropa. Mientras yo pensaba en cómo llegar al camino principal, Deino trataba de decirme algo y de un momento a otro salió corriendo muy rápido como queriendo guiarme a algún lado. Intenté seguirle el paso pero él iba con mucha prisa. Llegamos a un barranco y notamos que un Luxio estaba siendo atacado por varios raticates que tenían unos grandes ojos rojos, los colmillos llenos de sangre con espuma en la boca. Le estaban mordiendo tan fuerte que le hacían mucho daño. Parecía que estaba protegiendo algo. Me acerqué un poco más y un nuevo se encontraba detrás de aquel Pokémon, evitaba que le hicieran daño. Le ordené a Deino usar rugido para alejar a esas cosas, pero no funcionó, más que eso atrajo la atención de uno de ellos hacia nosotros. También quería atacarnos. Nuevamente el miedo me invadió. Pero esta vez estaba por cuenta propia. Lo tenía claro. Esas cosas ya no eran Pokémon. Saqué la pistola e intenté disparar, pero como nunca utilicé ninguna, el retroceso hizo que en el primer disparo mis manos dolieran tanto como para que la soltara. El raticate se encontraba enfrente mío, pero Deino lo embistió y estrelló contra un árbol. Volví a coger la pistola, la sostuve fuerte, le apunté a esa cosa, y disparé. Pero reaccionó antes que yo, hizo un gruñido muy desagradable y los demás vinieron, hambrientos, hacia nosotros. Al menos ya no harían daño a Luxio. Deino usó Furia Dragón, pero solo le llegó a uno mandándolo a volar. No parecía sentir las heridas, porque se levantó muy rápido. Le pedí a Deino que se encargara. Le dio varios cabezazos hasta que lo noqueó, para que luego acabara con él. Gastando varios tiros logré matar a otro, pero faltaban dos más. Deino estaba luchando contra otro, podía ver que sus ataques eran torpes pero fuertes. Parecían haber olvidado sus movimientos especiales porque no utilizaron ninguno. Esa cosa se recuperó rápido, y embistió tan fuerte a Deino que le dejó muy débil y quiso morderlo de vuelta, si no hubiera sido porque lo pateé y luego le disparé. Sin percatarme el último salió de un arbusto y me tiró al piso. Intenté quitármelo pero el temor pudo más que yo. Pude ver su rabia frente a frente, quería matarme. Estaba abriendo su boca listo para clavarme sus colmillos. Cuando de la nada una bola volteó y me salvó de no haber muerto. Fue un impacto directo y mandó al raticate al barranco que estaba cerca de nosotros. El Luxio me había ayudado. Me quedé recostado un rato recuperando mis energías. Luxio se acercó a mí. El pobre estaba muy herido. Me miró fijamente y luego vio el nuevo. Se notaba tristeza en sus ojos, los cuales se tornaban cada vez más rojos. Sabía qué pasaría si dejaba que se convirtiera en uno de ellos, así que rápidamente lo apunté con la pistola. Sin embargo, no mostró reacción alguna, solamente bajó la cabeza, como habiéndome dado las gracias. Se dio la vuelta y con un último mimo al nuevo. Corrió hacia el barranco y se tiró al vacío. Prefirió acabar con su vida, antes que hacernos daño como un infectado. Me sentí muy mal por ese Pokémon, pero a la vez lo admiraba porque lo defendió a costa de su propia vida. Me fijé en el huevo y este tenía los colores de un Shinx. Era su familia a la que protegía. Unas cuantas lágrimas rodaron mis mejillas y nuevamente pensé en mis padres. Podría decir que hicieron un sacrificio igual. Un horrible gruñido hizo que reaccionara. Eran más de esas cosas, debieron haber sido atraídas por todo el alboroto. Guardé a Deino en su Pokéball, pues estaba herido y no quería gastar mi última poción a menos que fuera una extrema emergencia.
Aún podía correr, lo sentía. Le di un vistazo rápido al mapa y me memoricé la ruta. Cogí el huevo fuertemente y al escucharlos mucho más cerca, una dosis de adrenalina y mi instinto de supervivencia me dieron las fuerzas para correr como nunca lo había hecho. Pasando por todo ese camino lleno de árboles caídos y arbustos molestos. Había varios comiéndose cadáveres. Pensé, gracias a Dios que no soy uno de ellos. Estaban en todas partes, pero no se fijaron en mi presencia porque su comida era más importante. Llegué al camino principal y seguí la ruta que había memorizado. Esas cosas eran persistentes, tenían ganas de deleitarse con mi carne, pero yo no las iba a dejar. Con cada paso que daba estaba más cerca de la ciudad. Y de casa. Varios automóviles estaban varados. Tal vez las personas que los ocupaban eran aquellos desafortunados que padecieron ante los infectados porque había muchos rastros de sangre. Pasando por una arboleda logré perderlos de vista, pero no quería quedarme esperando a que volvieran. La noche había caído, será mucho más difícil seguir así, pero no tengo otra opción. Corría y corría, pero la noche tan oscura no me dejaba ver nada. Concentrado en llegar a casa, no me percaté que enfrente mío había un Maitiena igualmente infectado comiéndose un cuerpo putrefacto. Él sí notó mi presencia y quiso atacarme, pero había desenfundado la pistola e igualmente le disparé. Nuevamente el ruido atrajo a más de esos infectados. E igual que antes tuve que correr, de tanto hacerlo me estaba cansando. Pero ver la luz a lo lejos me daba las fuerzas que necesitaba. No podía detenerme ahora que estaba cerca de casa. Cruzando por un puente por fin llegué a la carretera principal. Todo era un desastre. El fuego consumía a los vehículos blindados. Los ruidos de guerra aún sonaban a lo lejos. Varias barricadas bloqueaban el paso. Cuerpos tanto de humanos como de Pokémon estaban desperdigados por doquier. En un pensamiento fugaz, me pregunté qué pasaría si me encontraba de nuevo con ese aerodáctilo o aquel Noivern. Si llegara a suceder solo demostraría que tengo muy mala suerte. Me detuve un momento para tomar aire e intentar coger un fusil que estaba tirado, pero pesaba demasiado y lo único que haría sería ralentizarme. Solo cogí un par de pistolas cargadas. Seguí corriendo y una explosión hizo que me detuviera. Un gigantesco Tyrantrum que de seguro estaría infectado estaba cazando por la ciudad. Me desvié del camino, pues querer toparme con esa cosa sería suicida. Llegué a casa jodidamente exhausto. Sentía que si daba un paso más me desplomaría. La puerta estaba cerrada con llave, tuve que romper la ventana y entrar por allí causándome también unas cuantas cortadas por caer en los fragmentos de vidrio. Subí a buscar el botiquín que tenía en mi cuarto y como todo estaba a oscuras, apenas iluminado por las llamas de la ciudad quise prender la luz, pero no había electricidad. A tientas lo encontré. Nos curé a mi Adreino, odiaba ese dolor insoportable. Arropé al huevo con todos mis abrigos para darle calor. En cierta forma se parecía a mí. De ahora en adelante tendré que protegerlo. Bajé a la cocina y al abrir el refrigerador. Solo habíamos dejado los alimentos perecibles. Comí todos los vegetales que pude, pues no había más. A Deino le di el preparado especial de mamá que hacía siempre para mis Pokémon y lo habíamos dejado. También había agua y juntos tomamos mucho. Otra vez subí a mi cuarto, tomé una foto en la cual estaba toda mi familia reunida. Mi casa retumbaba por los constantes bombardeos, y yo. Pensando en todo lo que había sucedido hasta ese día. Lloré desconsoladamente al saber que nunca más volvería a ver a mamá y papá, que nunca más podría reír con ellos o decirles que los amo. Lloré también por mis compañeros Pokémon y por mis mejores amigos, tal vez murieron, tal vez estarían perdidos. Todo se había ido al carajo. Mis amigos. Mi familia. Y mi vida. Después de tanto llorar caí dormido presa del cansancio. Al despertar. Todo era calma. El cielo estaba nublado. Y todo el alboroto de la noche anterior habían desaparecido. Me fijé en el huevo y vi a Deino durmiendo a su lado. Me dio ternura verlo así. Me levanté y sin despertarlo me cambié de ropa. Bajé a la sala, lo pensé un rato y... abrí la puerta. El escenario estaba claro. Desde ese momento sabía que nada volvería a ser igual.
Debía aprender a sobrevivir, ya que a cada instante correría peligro. Desde ese momento, tendría que pelear por mi vida.